5, 4, 3, 2. Hola, queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos. Qué gusto poder estar compartiendo con todos ustedes como cada tarde. La cita con el pastor Cajas, la cita con la palabra del Señor, que realmente es importante, que realmente va a hacer un impacto seguramente en tu vida, en tu corazón. Sucede que cuando disponemos nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para oír la palabra, el mensaje, la instrucción que viene del mismo cielo para hacer un impacto, porque para algo está. Jesús, el Mesías, Yeshua, lo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, sino que permanece para siempre. Pedro, Kefas, va a decir: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del eterno Dios permanece para siempre. Esas son las cosas, decía el apóstol Pablo, Rab Shaul, que permanecen para siempre. Las cosas espirituales. Por lo tanto, poned la mira, poned los ojos en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, las cosas espirituales, porque esas permanecen para siempre. Un gusto poder estar compartiendo, como siempre lo digo, realmente nos sentimos apasionados por la palabra del Señor, y ese impacto que nuestras vidas han experimentado, también queremos llevarlo, compartirlo contigo. Tal vez nunca antes has escuchado una palabra de aliento, una palabra de fe o la palabra del Señor, o has escuchado a medias, o este es el momento justo, el tiempo justo, el lugar justo para que oigas la palabra del Señor, que seguramente la Biblia lo dice, que produce frutos. Frutos primeramente en nuestra persona, como individuo, a modo personal, como persona, individualmente, en el matrimonio, en la familia, siempre lo digo, en nuestros hijos, en la educación, en nuestros nietos, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras finanzas. Eso es importante, queridos hermanos, para eso. Esa es la función. Dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nombra y dice que toda la escritura, cuando dice toda la escritura, está haciendo referencia lo que había en ese momento cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, era la Tanaj, el antiguo pacto, como lo conocemos, el Antiguo Testamento. Eso era lo que estaba. El Pentateuco, los profetas y los escritos de Salomón. ¿Y qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Muchas personas dicen: la Biblia es un libro, simplemente un libro que ha sido escrito por los hombres. Y es correcto, pero inspirada por Dios, y que presta una utilidad, dice 2 Timoteo 3:16, que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos hace, nos prepara, dice, para que todo hombre, todo varón, genéricamente la mujer, los jóvenes, los niños, sean preparados para toda buena obra. Para eso esa es la función, la finalidad de conocer palabra del Señor. Ya estoy saludando a mis queridos hermanos que se están conectando, como aquellos que a lo largo del día, de la jornada, en la mañana, en la tarde, en la noche, envían sus saludos y sus solicitudes de amistades. También hermanos y amigos de Paso de los Libres, de la provincia de Corrientes, en Buenos Aires, en Santa Fe. Tenemos amigos y hermanos por todos lados, porque somos una familia grande en Cristo, en el Mesías, en Yeshua HaMashiach, una familia grande verdaderamente, y agradecemos por cada mensaje, por estar ustedes ahí compartiendo con nosotros. Walter,
Querido Walter, un abrazo grande a la provincia de San Juan, nos dice Walter Box. Buenas tardes, aquí presente a escuchar la palabra del Señor. Atento, atento, qué bueno. Dice la Biblia que Pedro y Juan en Hechos capítulo 3 van subiendo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Van subiendo al templo. Por la costumbre del hebreo, de los judíos, es 3 veces al día orar, mañana a las 3 de la tarde y al atardecer. Y dice que había a la puerta del templo, a una puerta que se llama La Hermosa, había un paralítico que lo traían, dice la Biblia, a mendigar, a pedir limosna, a pedir sedacá, era la palabra en ese tiempo, justicia. Que alguien le diera algo, seguramente al templo iba a ir alguna persona piadosa y se iba a conmover del estado de este hombre que era paralítico. Y dice que entrando Pedro y Juan, este hombre extendió su mano, dice la Biblia, como esperando recibir algo de ellos. Pero, dice Pedro, le va a mirar fijamente a los ojos y le va a decir, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y dice la Biblia que inmediatamente, algo que me estaba olvidando, dice que este paralítico estuvo atento. Así dice la Biblia, que él estuvo atento a ese movimiento, a esas palabras que iba a dar Pedro y Juan cuando subían a orar. Inmediatamente dice que se le afirmaron las piernas, las rodillas, los tobillos, se paró y entró al templo, lo que no había hecho nunca. Entró al templo, dice la Biblia, saltando y alabando y glorificando a Dios por un milagro tan grande. ¿Por qué? Porque estuvo atento. Así está nuestro querido hermano Walter, te saludo y te bendigo desde aquí, un abrazo grande. Silvia Salazar la tengo también, como siempre, desde Estancia Vieja. Nos está diciendo, aquí estoy, asistencia perfecta. Mire, me estoy tomando un rico mate con ajenjo que traje de San Juan, de Albardón, de la casa de mi tía Olga. Así que un rico mate. Usted me dirá, ¿qué tendrá de rico? Pero es rico, me gusta. Un matecito con ajenjo. En un mate que nos regaló nuestra hermana Silvia Salazar de Estancia Vieja, juntamente con Carlos Gorosito. Y nos dice, muy buenas tardes, queridos pastores, bendiciones grandes para hoy, que el Eterno les guarde y los prospere. Muchas gracias. Shalom, alejen, nos dice nuestra hermana Silvia de Estancia Vieja. Muchas gracias, querida hermana Silvia, para toda la familia Salazar, para la familia Leo Enrique, para Cintia, para nuestra hermana Marta Oliva, también para Ricardo Nonina, ahí en Estancia Vieja, para mi querida hermana Estela Mari Tesari y también mi amigo querido Héctor del Ponte. Me voy a la provincia de San Juan y ahí la tengo a Carolina. Nos dice, tenía unos inconvenientes, no estaba estos días, perdiste la asistencia perfecta, Caro. Porque venía también luchando por asistencia perfecta, pero creo que hay unas ausencias. Pero era porque un problema en Facebook que no nos podía tomar ahí. Así que nos dice, bendiciones, siervo, muy buenas tardes, feliz de poder, ahí está, feliz de podernos escuchar. Así que un abrazo grande, querida Caro. No sé, vamos a considerar si podés seguir participando por la asistencia perfecta, un premio grande, un galardón grande en los cielos. Un abrazo grande para todos los hermanos y amigos que nos están escuchando en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, para aquellos que están también enganchados, conectados con la bendición a través de Radio Vida Gospel Córdoba, la radio que transmite vida. Ahí estamos, hermanos. Muchas gracias por sus saludos, por sus mensajes. Y lo que comencé a compartir en esta semana es el libro de Santiago. En el Nuevo Testamento, como lo conocemos comúnmente,
testamento, Brit Hadashah, es el pacto renovado que se le da en hebreo a Brit Hadashah al Nuevo Testamento, como lo conocemos normalmente. Siempre decimos que testamento está relacionado con una persona que ha muerto y que ha dejado justamente un testamento para los deudos, para los familiares, los amigos, no sé, para alguien. Pero tenemos vivo el autor está vivo, él vive y reina, la muerte no pudo con él detenerlo. Al tercer día, como estaba establecido, como él lo había anunciado, al tercer día, el Padre lo levantó de entre los muertos. Cuando fueron las mujeres a primera hora al sepulcro, dice que era a las primeras horas, estaba oscuro todavía. Y llegando vieron la piedra, que era muy grande, muy pesada, la piedra que cubría esa cueva, esa sepultura, estaba corrida y él no estaba en ese lugar. Apareció ahí una persona que creían las mujeres que era el hortelano, el cuidador del cementerio de ese lugar, y le dijo: ¿por qué? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Él había resucitado, el Padre lo levantó, hermanos, y se presentó, dice la Escritura, por un tiempo de 40 días, anduvo después que resucitó, presentándose a los discípulos, a los hermanos, con pruebas indubitables. No cabía duda que era el Mesías, el Masías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías. Entonces, Santiago es lo que estamos compartiendo en esta semana, y vamos a ver el capítulo 2. El capítulo 2 del libro de Santiago, que el nombre dado en hebreo a Santiago es Jacob o Jacob. ¿Sí? Esto es hermano del Señor. ¿De dónde sacamos esto? Lo dije en la clase anterior, la transmisión anterior, de Marcos capítulo 6, cuando habla un relato del Mesías en Nazaret. Cuando él va, dice, con los discípulos, lo siguen, va a Nazaret y no pudo hacer muchos milagros. Ahí apareció la frase: nadie es profeta, ninguno es acepto profeta en ningún lugar en su propia tierra. Dice: nadie es profeta en su propia tierra, como el dicho popular. Eso lo dijo el Mesías estando en Nazaret, y dice la Biblia, lo relata, que no pudo hacer en esa oportunidad tantos milagros, salvo algunos pocos, dice, imponiendo sus manos, y porque quedó sorprendido, quedó asombrado, dice Reina Valera en el capítulo 6 de Marcos, quedó asombrado el Mesías. ¿Por qué? ¿Qué provocó el asombro? Dice la incredulidad que había en ese lugar. Claro, todos los conocían que era el hijo de Miriam, dice, de María, es la madre de Jesús, el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simeón, y también dice, están sus hermanas. No las nombra Marcos capítulo 6, pero dice, están sus hermanas con nosotros. Al menos había dos, porque dice hermanas. De ahí, y hay muchos textos que respaldan la teoría de que María, con todo amor lo decimos, ¿no? Tuvo más hijos. Eso dice la Escritura, que tuvo más hijos. Muy bien. Jacobo o Santiago, el libro que estamos estudiando en el capítulo 2, llama la atención este libro que nombra entre todas las epístolas, creo que es la que más se conecta con el antiguo pacto, con la Tanaj, con la Torá, con los primeros, el Antiguo Testamento como lo conocemos normalmente. Creo que más de 45 veces va a conectarse, va a trazar paralelos y nos va a llevar a la ley, a la Torá, a los mandamientos, a los preceptos, a los estatutos, a las leyes del eterno Dios. Comienza diciendo Santiago capítulo 2, hermanos míos,
Fíjese que siempre notamos el vínculo familiar, hermanos, padre, hijo, vínculo, porque somos una familia, una nación santa, dice Pedro, claro, una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ya, para anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad, nos rescató del pecado, aún de la misma muerte. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y 6 de Romanos capítulo 23 también dice, la paga del pecado es muerte. A eso lleva el pecado a las personas, a la muerte, muerte espiritual y muerte física también, porque pecado es infracción, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4 en adelante, cometerse en infracción a la ley es un pecado. Pecado es eso, infringir la ley, la Torá del Eterno. Hermanos míos, a ver si hay algún otro hermano que se está conectando mientras me tomo un mate. Hermanos míos, que vuestra fe, acuérdese lo que es fe, no solamente es creer, es emunah, la palabra hebrea emunah, con H final, emunah, que es creer, confianza, fidelidad y obediencia. Eso nunca debemos olvidarnos, porque por ahí decimos es creer solamente. Pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque vimos que los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que hasta los demonios creen y tiemblan. La fe es un poco más ambicioso el significado. Dice que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice, sean sin acepción de personas. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Ya lo sabemos, que el Padre, nuestro eterno Dios, no hace acepción de personas. No hay blancos ni negros por un lado, altos, bajos. No, Él todos. Él ama porque Dios es amor. De tal manera, dice Juan 3:16, no hay un calificativo que encierre esa palabra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesucristo, su único Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor para con todo no hace acepción de persona. Pero vamos a ver qué dice Santiago o Jacob, porque dice, si en vuestra congregación, en el lugar donde te congregás, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Ya se están haciendo diferencia. ¿Usted cree que en estos tiempos suceden estas cosas? No solamente, hermanos, en la congregación, donde no tendría que existir, porque no olvidemos que somos una familia, y la Biblia dice que si yo digo que amo a Dios, que no lo veo, y no amo a mi hermano que está al lado, que sí lo veo, soy mentiroso, y la verdad no está en mí. Entonces soy un mentiroso. ¿Y sabe quién es el padre de mentira, no? El que fue Jesús, dijo, el Mesías, Yeshua, dijo acerca de Satanás, el adversario, desde el principio ha sido mentiroso y homicida. Por eso Dios no hace acepción de personas. Dice el versículo 4, pregunta, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís
a ser jueces con malos pensamientos. O sea que en el corazón del hombre ya sabemos que hay maldad, sabemos que hay orgullo, soberbia, que muchas veces miramos y hacemos diferencia y muchas veces nos ponemos en un lugar de juez. Y el único juez que nos relata la Escritura, el juez soberano, el que nos va a juzgar, la Biblia, la Torá nos dice que vamos a comparecer, hermanos, todos, los vivos y los muertos, vamos a comparecer, a presentarnos delante del tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para ser juzgados. ¿Según qué cosa, pastor? Nuestras obras, nuestro comportamiento, nuestra vida, y vamos a rendir cuenta acerca de la mayordomía. ¿Qué hicimos? ¿Cómo administramos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro matrimonio, nuestros recursos? Todas las cosas. ¿Cómo las administramos? Es algo que tendríamos que prestar mucha atención y meditar en esto, porque vamos a rendir cuenta. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, en emuná, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vio que el Eterno no hace diferencia, son todos iguales, pero hay un beneficio aquí para el pobre. Sucede que usted seguramente esto lo ha observado y se ha dado cuenta, que el rico, el que tiene muchas riquezas, poco lugar, poco espacio tiene en su corazón para detenerse a meditar en las cosas de Dios, a buscar el reino de Dios, de su justicia. No, porque anda muy ocupado en sus negocios, en el trabajo, en sus finanzas, cómo cuidar esas riquezas. Hay un caso en las Escrituras de un joven rico que se acercó al maestro, al Mesías, y le dijo: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo, Yeshua, le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios, dice, solo el Eterno, Él es bueno. Mira, es simple, cumple los mandamientos y tendrás la vida eterna. Mucha gente ahora dice: no, Jesús dejó sin efecto toda la ley, la Torá, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, eso ya caducó, es obsoleto, ya no se usa más, solamente se usa el Nuevo Testamento. Pero vemos en este relato que el mismo Mesías lo está mandando, dice: cumple los mandamientos y heredarás la vida. Todo esto, dijo el joven, lo he observado desde muy joven, desde muy chico. Bueno, entonces le dijo el Mesías a ese joven rico que se justificó, que había obedecido la ley, los mandamientos, le dijo el Mesías: bueno, una cosa te está faltando. Vete y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia, lo relata, que el joven agachó la cabeza y se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Fíjese cómo se arraigan, hermanos. El dinero no es malo, es bueno. Es bueno tener el dinero. Lo que es malo realmente es el amor al dinero. Esto dice la Biblia. Es malo el amor al dinero, porque esto es raíz de todos los males. Voy a saludar a mi querido amigo el pastor Juan Carlos Vega de la provincia de San Juan. Nos dice: buenas tardes, Dios los bendiga, feliz jueves. Un abrazo grande para todos los hermanos de Córdoba. Estamos muy contentos de poder iniciar las actividades. Se estaban por ir las chacritas, creo. Solidarias, este domingo 18 de julio salimos con el viaje solidario número 25 a la localidad de
ver más de las Chacritas, justamente, departamento de 9 de julio, había estado viendo en Facebook, llevando donaciones y chocolate para todos los chicos y la cena para la familia del lugar. ¡Qué buen trabajo! Y lo más importante, la palabra de Dios. Muy felices porque el Señor nos llama a servirle. Un abrazo grande, siervo de Dios. Los saluda el pastor Juan Carlos Vega del Grupo Solidario de los Hermanos del Camino de la provincia de San Juan, Argentina. ¡Qué buen trabajo, querido siervo! Dice la Biblia que nada de lo que hacemos para el Señor permanece en vano. Nada del trabajo, de la inversión, del tiempo, de los recursos, de cuántas cosas, hermanos. Ahí está, dice que nada, el Señor le recompense, el Señor le bendiga y le guarde a todos los hermanos del Grupo Solidario, los Hermanos del Camino, para todos aquellos que también aportan un granito de arena para con los comestibles y cuantas cosas que llevan nuestro querido hermano el pastor Juan Carlos Vega de la provincia de San Juan, a quien saludamos y bendecimos. Así es, hermanos. Estamos hablando de un caso, un hombre rico, el joven rico, que no estaba en su corazón compartir con los pobres, como está haciendo ahí el trabajo los hermanos del Camino, Grupo Solidario, los Hermanos del Camino y el pastor Juan Carlos Vega, sino que están juntando, se están esforzando, seguramente del bolsillo del pastor están saliendo también recursos para estos viajes que se hacen, porque es caro, hermano, y se necesita el apoyo para poder llevar y poder tener, hermano, alcanzar los objetivos. Con personas que nunca antes tal vez han escuchado un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, y ahí está el momento justo, en el tiempo justo y el lugar justo. Porque no solamente está, hermanos, en la predicación del Evangelio, puede ser un excelente mensaje evangelístico, pero la panza hay que llenarla con algo, hermanos, y ahí está. En eso consiste. Jesús le dijo al joven rico: ve, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. La primera, creo que es una de las invitaciones que, muy pocas invitaciones hizo el maestro a formar parte del staff apostólico. Pero en este joven, dice la Biblia, lo relata, que agachó la cabeza y se fue triste porque tenía mucha riqueza. Y lo peor de todo, queridos hermanos, cuando las riquezas están, ¿dónde? En el corazón. Están entronadas en el corazón. Eso es lo peor, queridos hermanos. Entonces, cuidado. La primera instrucción, la primera recomendación que Santiago, Jacob está haciendo es de la acepción de personas. Tiene que ser, hermanos, ecuánime. Somos todos iguales. Todos vamos a partir algún día de esta tierra. No nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. Dice el verso 6. Estoy en el capítulo 2 de Jacob o Santiago. Verso 6. Dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Claro. Hicieron división. No os oprimen los ricos. ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Cuidado, mucho cuidado. Hace un tiempo un pastor contó un relato, una historia de un hombre que era muy rico y luego quedó en la miseria total. Apareció en la iglesia destruido, totalmente destruida la familia, el matrimonio, la economía, los hijos, todo. Y de repente se aferró a las promesas del eterno Dios y recibió la sanidad, la restauración. Llevó un tiempo, un proceso, y volvió a tener todas las riquezas que antes tenía. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo, dejó la iglesia. Dejó a quien le restauró, al eterno, y se volvió otra vez a enfrascar en las riquezas. Cuidado con los ricos. Acaba de hablar de los ricos opresores de este siglo, que porque maltratan, hermanos, a sus operarios y a sus empleados, hay muchísima justicia. Por eso, injusticia. Por eso la Biblia nos relata y nos habla
de un tiempo de restauración, hermanos. No más lágrimas, no más tristeza, no más necesidad, injusticias, hermanos, que se ven día a día, maltratos, muerte a la mujer, a los niños, violación. ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas cosas que por amor al dinero se hacen? Dice el verso 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque eso dice la Biblia, ese es un mandamiento. Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Ve, hay que ser muy cuidadoso. Fíjese por qué. Cometéis pecado y quedáis convictos. Dice, quiere decir, quedáis atrapados, presos por la ley como transgresores. Como un transgresor, como dice Juan capítulo 1, versículo 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. Dice el pastor Juan Carlos Vega, es un aporte personal de cada hermano, claro. Cada hermano, por eso decía el pastor a la cabeza y el grupo de hermanos entre todos van aportando para poder llevar el mensaje evangelístico y también alimentos, ropas, cuánta necesidad hay en estos tiempos, queridos hermanos. Así que un abrazo grande, querido pastor, que el Señor, estoy seguro que va a proveer de acuerdo a cada una de sus necesidades. Pero si hacéis, dice el 9, acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos, quedás preso de la ley como una persona que infringe la ley. Porque cualquiera, dice, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto es Santiago, Jacob, capítulo 2, estoy leyendo. Entonces, lo pasamos en limpio, en blanco. Hay que observar, hermano, todos los mandamientos. No en parte, este sí, este no, o me voy a hacer acepción de personas, porque esta persona es rica, tiene anillo de oro, buen vestir y cuantas cosas. No es así, muy cuidadosos debemos ser con ese tema, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Claro, tenemos que tratar de cumplir todos los mandamientos. No, por ahí decimos, este sí me gusta, este otro no me gusta para nada, este sí, y este no. Bueno, dice que tenemos que cumplir todo. Voy a saludar a Albardón, a mi querida prima Mónica Córdoba en Albardón. Saludo a mi tía Olga también. Mi mamá está con ella y estoy seguro que nos están escuchando desde Albardón, ahí por Radio Vida Gospel Córdoba, o tal vez por ahí por alguna página. Así que saludo a toda la familia en el departamento de Albardón, en la provincia de San Juan. Seguimos y dice, porque así hablad y está a Paso de los Libres. Claro, Paso de los Libres está presente a orilla del río Uruguay, en la frontera con Brasil, Uruguayana, Brasil. Ahí está nuestra querida hermana Ana Gómez, también asistencia perfecta. Nos dice, bendiciones pastores, Dios los colme de bendiciones. Muchísimas gracias, querida Ana, por compartir. A Claudia Patricia la saludo también desde aquí, a Nicolás, a la familia de Nico, al pequeño, también a la familia Gómez, para José, para Mirta, para toda la familia, y nuestros hermanos ahí Rolón, familia Rolón, que nos escuchan también del barrio 60 Viviendas Nuevo en Paso
de los libres para Lucho Rolón. Oh, lo tengo al Bote, querido Bote, y Simón, el pequeño, hijo de Nicolás, se llama Simón, y Bote, un abrazo grande, un sobrino. Estaba mirando una foto, yo no sé si estaba distorsionada la foto, pero qué grande Bote. No sé si cómo es el tema, pero claro, vamos pasando por el tiempo y estamos más grandes y como que más bendecidos, más gordos sería la palabra, no sé. Pero qué lindo saber de ustedes, un abrazo grande desde aquí, las más ricas bendiciones para todos ustedes. Saludo a la familia Pérez también de Tras Libre, para todos los hermanos familiares ahí de Rosana Pérez, para Johanan, para Juanchi también, nuestro saludo para Lucas, para Teco, también para Mateo, Matillaj, de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes. Así dice el versículo 12, así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la Torá y la ley de la libertad. Entonces vamos a tener, claro, escuche, si nosotros no conocemos los mandamientos, no conocemos las instrucciones, vamos a pecar, vamos a convertirnos en infractores, en transgresores de la ley, de los mandamientos, de la Torá, de la instrucción que el Eterno nos ha dejado. Es como una persona que usted le da un auto a un joven o a un adulto, no sé, que maneje y que salga de viaje. Si no tiene registro, no tiene documento, el documento de identidad, no tiene seguro, no tiene verificación técnica vehicular, todas esas cosas. Va a cruzar los semáforos, hermano, en rojo porque no sabe que hay un semáforo verde que lo habilita a pasar, hay uno rojo que se tiene que detener. Ahí me voy a detener para saludar a mi hermana Cari. Karina nos dice bendiciones pastores y hermanos, Dios los bendiga, Shabbat Shalom. Mañana estaríamos en el Shabbat Shalom, Cari. Te mando un abrazo grande para la familia, para Techi, para todos para toda la familia justamente de Karina. Muchas gracias por compartir con nosotros. Así es, hermanos, cuando nos cometemos en infractores de una ley, estamos calificando para que nos den ¿qué cosa? Una sanción. Eso pasa en la ley terrenal, en las leyes del país, en las leyes nacionales, provinciales, municipales. Entonces, hermanos, debemos estar atentos para no infringir la ley, porque si no va a tener que pagar una multa, un costo le va a demandar. Porque juicio, dice, así hablar y así hacer. Hablar y hacer. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel... ¡Ay! Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjese, apareció la palabra misericordia, que es uno de los tantos atributos que tiene el Eterno. Y si nosotros tenemos la genética del Padre, la genética del Hijo, en esta familia, hermanos, la misericordia tiene que estar instalada en nuestro corazón. ¿Qué es la misericordia? Es una palabra griega que significa miseris cordis, la miseria del corazón. Eso significa la palabra misericordia, que es una palabra griega y significa la miseria del corazón. ¿Cuán miserable es el hombre, hermanos? Entonces, como su misericordia, la misericordia del Padre, se renuevan cada día,
Así debemos ser nosotros también, como es nuestro Padre, porque tenemos los genes, la genética. Entonces yo tengo que sentir misericordia. El maestro Yeshua, Hamashiach Jesucristo, lo explicó en el Buen Samaritano. ¿Se acuerda esa parábola? Le relató y dijo: ¿quién hizo misericordia? Un hombre subía al templo a orar y dice que cuando volvió, cuando descendía, lo asaltaron, lo maltrataron, le pegaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Llegando un sacerdote y viéndolo, que estaba tirado en el piso. Entonces dice que siguió de largo el sacerdote. Luego viene un levita, una persona que estaba vinculada muy estrechamente con el servicio en el templo, en la iglesia, en la congregación. ¿Pero qué hizo? Dio la vuelta por el costado y siguió de largo. Pero siguió diciendo el maestro: vino un samaritano. Y cuando dice samaritano, es un texto que se veía despectivo, porque no había coinonía, no había armonía entre los samaritanos y los judíos. ¿Por qué? Porque se había dividido el reino y la capital del reino del norte era Samaria. 10 tribus habían ahí y se habían asimilado con las naciones de la tierra, se casaron con hombres y mujeres paganos y se perdió lo que es la verdadera identidad de esas 10 tribus. Entonces, pero Jesús aprovecha este relato para decir: había un samaritano, y ese samaritano que todos lo despreciaban, que todos no lo tenían en cuenta los judíos, había una separación en esos dos pueblos, y dijo que ese samaritano, cuando lo vio tendido a este hombre, inmediatamente descendió, dice, de su cabalgadura, echó aceite en sus heridas, echó vino, lo curó, lo trató de sanar, dice que lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y pagó, lo llevó a un hotel, a una pensión, y lo dejó y pagó por él. Y dijo: si algo estoy debiendo, cuando regrese lo pagaré. Hizo una pregunta, el Mesías diciendo: ¿quién hizo misericordia? Y todos respondieron, la audiencia: el samaritano. Muy bien, así como ha hecho ese samaritano que no es compatible con nosotros, así debemos hacer nosotros con aquel que está tirado, con aquel que está herido, como el pastor, como está haciendo el pastor Juan Carlos Vega de la provincia de San Juan, y tantos otros que ayudan al hermano en estos tiempos tan difíciles. Si un hermano, el 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Claro, yo puedo estar en la congregación, soy el pastor, estudio, tengo un montón de cosas, pero no tengo obras para con mis hermanos, con el prójimo. No me sirve de nada que sea un gran teólogo, o que diga: tengo fe, tengo mucha fe, pero la fe, va a hablar Santiago, Jacob, va a hablar acerca de que la fe y las obras deben ir de la mano. Porque yo no me puedo quedar encerrado y digo: estoy en la iglesia, estudio la palabra, entonces, pero no tengo buenas obras, porque acuérdese que 2 Timoteo 3:16 habla con respecto a la escritura, que es la que instruye, enseña, redarguye, corrige, para que seamos preparados, para que el hombre de Dios, dice, sea preparado para toda buena obra. Entonces se tiene que manifestar nuestra obra en nuestra vida. Estamos muy contentos, personalmente lo digo, estoy contento, porque ya un grupo de hermanos, estamos trabajando, hemos formado una comisión administrativa de la asociación civil que ya estamos por crear en la provincia de Córdoba, y tenemos ambicioso proyecto, hermanos, para trabajar, para ayudar, no para nosotros, para enriquecernos para ayudar al prójimo, para que la sociedad
diga, no solamente están ahí en un círculo cerrado. Extender las estacas, hermanos, para ayudar. Y en eso, dijo el Mesías, Pablo lo aclara y dice, más bien es aventurado aquel que da que el que recibe. Más bienaventurado es dar que recibir. Como dice Lucas capítulo 6, 38, dad y se os dará, medida buena, amplia, rebosando sobre vuestros regazos será dada, medida buena, apretada, remecida y rebosando sobre vuestros regazos será dada. Cuando uno da, hermanos, se activa, se genera algo en el ambiente que lo capacita, lo califica, ¿para qué? Para que comience a recibir. Así es en el reino de los cielos. Voy a saludar a Carlos Gorosito, nos dice bendiciones, pastores amados, Dios los bendiga. Hace un rato que llegamos del médico, muchos análisis, pero todo bien, pastores amados, gracias por todas las oraciones, saludos para todos mis hermanos, un abrazo grande, ellos están ahí. Silvia y Carlos Gorosito de Estancia Vieja, estamos orando por todos los hermanos, para que la mano del Señor nos esté guardando. El Señor es fiel y su misericordia es para siempre. Nos guarde toda la congregación, todos los hermanos, a la familia, los amigos, hermanos. Bien, voy 48 minutos más o menos han pasado de la hora 19 y dice el 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué aprovecha? Hermanos, si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Estaba leyendo la Biblia Kadosh israelita, un paralelo de esto, y realmente es mucho más dura. Es mucho más dura, hermanos. Lo que dice, ¿de qué se aprovecha? ¿De qué nos sirve? No nos sirve de nada. Así también la fe. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe tiene que ir acompañada, hermanos, con obras, sin irnos al extremo, porque Gálatas dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Muchas personas que se creen piadosas por ahí o desconocen realmente esto de la palabra. No es por obra que yo haga muchas obras. Yo puedo donar muchos alimentos, puedo donar ropa, puedo hacer muchas donaciones, pero tiene que ir acompañada de la fe. Mi vida como sacerdote, mi vida en el pueblo, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en la carnicería, donde esté, hermanos. Entonces tiene que ir acompañada de las obras. Escuchaba una persona que decía, yo estoy en mi casa, yo no le hago el mal a nadie. Yo no le hago el mal a nadie, ni me meto con nadie. Está bien, está encerrada en su casa, no habla con nadie, no se mete con nadie, de la iglesia a la casa y de la casa a la iglesia, es toda mi vida. Pero atento, que si sabemos hacer lo bueno, si tenés un vecino, tenés a alguien que sabés que está en necesidad y no atendés, le es contado por pecado. Esto dice la Biblia. Que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees, ahí viene creer, el texto que hablamos relacionado a la fe. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí Santiago está hablando de la diferencia que hay entre los demonios
y nosotros, el pueblo, los hijos del eterno Dios. La fe, hermanos, va acompañada el estilo de vida, un estilo de vida especial, la persona que ha experimentado un nuevo nacimiento en Cristo y que comienza a nutrirse, hermanos, de la palabra, de los mandamientos, y la fe que viene, como dice Romanos 6, 10, 17, viene por el oír, y el oír por la palabra del eterno Dios. Entonces ahí se activa la fe. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, dice el versículo 20, ¿quieres saber, hombre vano, qué obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjese, dice la Biblia acerca de Abraham que fue tomado de Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra, idolatría pura, politeístas, muchísimos dioses. Pero Dios, el Eterno, le va a hablar a Abraham y le va a decir: deja tu tierra, deja tu parentela y ven a un lugar que te prometo, que fluye leche y miel, un lugar bueno, ancho, espaciosa la tierra. Y dice la Biblia, relata el libro de Hebreos, que comenzó a andar Abraham como, escuche, como viendo al invisible. No le importó, hermano, dejar tantas cosas, sino que comenzó a moverse en fe. Eso dice la Biblia, como viendo al invisible. Y no solamente eso, obedeciendo a la palabra del Señor, sino que el Señor, en un momento de su vida, cuando él ya tenía cerca de 100 años, no podía tener hijos juntamente con Sara, su mujer, pero el Eterno les da un hijo, pero pasado el tiempo se lo vuelve a pedir. Y le dice: dame tu hijo, tu único, el primogénito, el unigénito, el único que tenías, que era Isaac. Entonces él respondió inmediatamente y lo llevó al lugar que el Eterno había establecido, al monte. Fue con la leña, con el puñal, con el fuego, y cuando lo estaba por sacrificar al hijo, y esa es una dirección, es una obra relacionada a la fe, porque él le está creyendo al Padre. Y lo llevó al hijo, teóricamente, no sé, el hijo tendría 19 años, entre 18 y 20, no sé, por ahí, era grande. Y lo lleva y lo está a punto de sacrificar. Cuando va a levantar el puñal, la leña ya estaba puesta y el muchacho sobre la leña, y el fuego estaba listo también para sacrificarlo a su propio hijo. Esa es la pregunta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando somos obedientes, porque eso es fe, acuérdese, emuná, creer, confianza, fidelidad y obediencia. ¿No ves? Dice que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado, fíjese todas las cosas, por creer, por oír, por creer y por obedecer. Le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Le gustaría tener un amigo como Dios, como el Eterno? Muchas veces los amigos de la tierra, hermano, no fallan. Decimos: mi mejor amigo me falló. Y lo hemos escuchado muchas veces, y sucede, y seguirá sucediendo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, va a nombrarla a esa ramera que cuando entra Josué con el ejército de Israel a Jericó, ella lo va a esconder los espías ahí en ese lugar. Y va a haber un convenio y Rahab va a actuar por fe, hermanos. Dice: no fue justificada por las obras, ahí está, las obras por la fe, cuando reconoció a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu también
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, escuchen la relación, el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces habló bien claro el ejemplo, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Lo mismo sucede así también con la fe. Si no va acompañada con las obras, está muerta. Muchísimas gracias. Hasta aquí nomás, mis queridos hermanos y amigos. Muchísimas gracias por compartir. Mañana tenemos Shabbat. Mañana a partir de las 19 horas, si el Eterno así lo permite, voy a estar compartiendo también la parashá de Devarim. Comenzamos con el quinto libro de Moisés, Deuteronomio, como lo conocemos normalmente, o Devarim, que significa palabras. Mañana vamos a ver de qué se trata. No me dejes solo. Mañana nos encontramos si el Eterno así lo permite. Muchísimas gracias. Shalom Alejem.